Recuerda usar audífonos para disfrutar mejor del contenido, revisa la descripción si es que quieres enviarnos tu testimonio. No olvides suscribirte, comentar y compartir el podcast. Antes de empezar, debo decir que la década de 1980 fue una época muy diferente. Los niños corrían libres por donde vivían. Algunos padres observaban a sus hijos de manera informal mientras que los padres que trabajaban dejaban a sus hijos para que se arreglaran solos, si se consideraban lo suficientemente mayores. La mayoría de las cosas se trataban bastante informalmente, por el amor de Dios. Ni siquiera se usaban los asientos de seguridad para niños en los autos. A veces, dos niños pequeños se abrochaban juntos con un cinturón de seguridad común, si es que se usaba. Realmente fue una época diferente. Crecí en uno de esos pueblos pequeños que son suburbios de un suburbio de una gran ciudad. La mayoría de los padres cuyos hijos problemáticos se encontraban involucrados en pandillas o tráfico de drogas en la ciudad, los enviaban a vivir con sus abuelos en estos pueblos pequeños. La esperanza era que la abuela o el abuelo los enderezaran. Este era usualmente el caso de niños de secundaria o preparatoria. Sin embargo, cuando estaba en tercer grado con 9 o 10 años, llegó un nuevo estudiante. Apareció justo después de que terminara febrero y en medio del periodo de calificaciones de 6 semanas, lo cual era muy extraño. Lo que fue más extraño fue que este chico nunca sonreía. La maestra explicó que se mudó aquí con su papá y que su mamá había muerto en un accidente. Lo llamaré Jeremy porque no quiero revelar nombres reales. Estoy siendo vago sobre la ubicación por la misma razón. Jeremy se mantenía a sí mismo y emitía una vibra muy inquietante. Ninguno de nosotros los niños quería acercarse a él y caminábamos lo más lejos posible de él. Los maestros intentaron convencer incluso a los estudiantes más amigables para que hablaran con él, pensando que solo necesitaba un amigo, pero nadie fue lo suficientemente valiente como para hacerlo. Un maestro de educación física, el señor M, intentaba bromear con él y tratar de obtener una reacción amigable. Se encontró con una mirada de muerte y gruñidos murmurantes a los que nadie se acercó lo suficiente como para entender. Cuando el padre de Jeremy lo recogía de la escuela, nunca se detenía a hablar, incluso cuando los maestros se lo pedían. Simplemente se alejaba en ese viejo auto destartalado hasta la antigua casa derruida justo fuera del límite del pueblo. Ya se acercaba el otoño del siguiente año, cuando nos emocionábamos por un fin de semana de 3 días que se aproximaba. Recuerdo que hacía un calor insoportable y húmedo. Uno de mis compañeros de clase y yo estábamos discutiendo cómo ambos teníamos que hacer tareas afuera, cómo desmalezar los jardines de flores y cómo eso nos parecía injusto. Hacía demasiado calor para eso. Escuché los murmullos unas filas atrás. Mirando de reojo, vi a Jeremy mirándonos. Tenía la sonrisa más espeluznante que había visto en su rostro. En ese momento, mi espina dorsal se convirtió en hielo, a pesar del calor. Nunca estuve tan aliviado de escuchar el timbre sonar. El viernes llegó y todos estábamos aliviados de ver el asiento de Jeremy vacío. La clase no se sentiría tan incómoda. A la hora del almuerzo, todos comimos y charlamos emocionados cuando el director anunció que esperemos en la cafetería a que nuestros padres vinieran a recogernos. Era extraño, pero para nosotros, los niños, sonaba como lo mejor del mundo. ¿Un fin de semana de 3 días y salida temprano? ¿Quién no querría eso? Los maestros que estaban supervisando el almuerzo miraban nerviosamente por las ventanas, pero nosotros lo atribuimos a que también querían irse. Pensando que sería útil, pregunté si sería más fácil para mí ir a la clase de mi hermana para ir a casa con ella. Me encontré con un rotundo no y me dijeron que esperara a mis padres. Al mirar alrededor, noté que a ninguno de los otros niños que iban y venían de la escuela se les permitía irse caminando. Cuando mis padres nos recogieron, nos dijeron que nos quedáramos en casa. En ningún caso podíamos salir de la casa. Nadie nos dijo por qué esa noche,
pero al día siguiente, las noticias se difunden rápidamente en un pueblo pequeño. La niñera que nos cuidaba, una mujer mayor a la que llamábamos Missy, dijo que había una cacería humana. Alguien había hecho algo terrible y estaba escondido en algún lugar del pueblo. Por eso teníamos que quedarnos adentro. Después de la iglesia el domingo, mis padres estaban cansados de nuestros quejidos. 2 niños locos y sus chillidos ensordecedores volverían loco a cualquier padre. Finalmente nos llevaron a la casa de al lado, asegurándose de que llamáramos cuando quisiéramos volver a casa. La casa del vecino estaba a 100 yardas de la nuestra. Esta mujer era madre soltera y tenía 2 hijas de la misma edad que mi hermana y yo. Llamaré a la mayor Elsa y a la menor Ana. Caminar por el patio fue el paseo más largo y temblaba con cada hoja que crujía o rama que se quebraba. Muchas veces, estuve a punto de gritarle a mi papá que nos llevara de vuelta a casa, pero llegamos sanos y salvos. Mis padres decidieron quedarse y pasar el rato, en su mayoría porque la mamá de Elsa y Ana estaba muy asustada. Jugamos durante horas y nos divertimos mucho. Una vez que mis padres tranquilizaron a la mamá de Elsa y Ana y la convencieron de que todo estaba bien, volvimos a casa. Alrededor de la medianoche esa noche, mis padres recibieron una llamada telefónica frenética de al lado. Froté mis ojos adormilados mientras escuchaba a mi papá tranquilizarla para que llamara a la policía y cerrara todas las puertas y ventanas con llave. Esta fue la razón por la que, al día siguiente, mi papá compró un arma para proteger nuestra casa. Como la policía ya estaba patrullando la zona, respondieron rápidamente. Escuché los detalles de Elsa al día siguiente, mientras empacaban para mudarse. Aparentemente, el hombre al que la policía estaba buscando había estado escondido debajo de su casa durante los últimos 2 días. Intentó entrar para conseguir algo de comida. Jeremy, con solo 11 años, había asesinado a su padre en un ataque de ira, apuñalándolo 21 veces con un cuchillo de cocina. La razón por la que se mudaron aquí fue para escapar de la prensa. Todavía no estoy seguro de qué había pasado, pero se hablaba de que la muerte de su mamá no fue un accidente. Todavía es difícil olvidar esa terrible sonrisa o el hecho de que estábamos jugando y riendo a solo unos metros y tablones de distancia de un asesino.